¿Qué tal? Nuevamente seguimos en este conversatorio muy interesante acerca de la Semana Santa y, y en este bloque queremos hablar un poco acerca de lo que es realmente las implicaciones de celebrar la Semana Santa. Y quiero partir desde el punto crucial. Conocemos y sabemos que pues prácticamente tiene que ver con la vida de Cristo, con la muerte, con la resurrección, con la entrada, pero qué tan práctica puede ser a nuestra vida esta situación? Hablamos de que de estos temas se desprenden mucho más temas. No es solamente como lo vimos en el bloque anterior, no solo se trata de hacer la representación de lo que pasa, sino que en el ámbito de la vida cristiana ya trae una implicación mucho más profunda. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas doctrinas fundamentales que salen de estos acontecimientos. Uno de ellos podría ser, como lo mencionabas hace rato, la resurrección. Si la resurrección no existiera, si no hubiera pasado, prácticamente la fe cristiana no tendría como un sustento válido para todo esto. Entonces, hay otras cosas más interesantes, por ejemplo, la cena del Señor. Este sería un punto interesante. Uh, muchos, para los que están viéndonos o escuchándonos, a veces no tenemos el contexto de qué es la cena del Señor o qué es la Santa Cena. Conocemos un cuadro donde están los apóstoles y está Jesús y le está impartiendo el pan y le está pues, dando vino, ¿no? Esto tiene un gran significado en la vida del cristiano. El partimiento del pan y de compartir la copa es algo muy, pues sí, muy profundo para la vida cristiana. ¿Cómo podríamos nosotros aplicar esto a nuestra vida cristiana? Pues sí, mira, al final de cuentas, nuestras bases, pues tienen que ser bíblicas, ¿verdad? Claro. Todo lo que podamos ahorita compartir, pues tiene que partir del fundamento de lo que está ya establecido en la palabra de Dios. Y como decíamos en los antecedentes de esta Semana Santa, de lo que es la celebración de la Semana Santa, pues nos remontamos a lo que fue la Pascua o el Pesaj, como algunos le quieran decir. Y en la Pascua, cuando se establece, pues se establecen elementos para esa Pascua. Esos elementos tienen un significado y eran un recordatorio también para el pueblo hebreo, ¿sí? Por ejemplo, entre los elementos que comían es que tenían que comer hierbas amargas, y esas hierbas amargas eran un recordatorio de la amargura que habían vivido durante 400 años de esclavitud. Tenían que tomar el fruto de la vid, y esto pues es en representación de la sangre de los corderos. Tenían que participar del cordero, ¿verdad? El cordero que habían guardado desde el día 10 y que lo habían sacrificado el día 14, tenían que participar de ese cordero. Y dice la palabra de Dios que se tenía que comer en familia, y si por alguna razón eran pocos miembros de la familia, tenían que entonces compartir el cordero con otros. ¿Para qué? Para que no sobrara nada del cordero, y si llegaba a quedar algún remanente de comida, tenía que consumirse al fuego, ¿verdad? Y bueno, todas esas tienen implicación y simbolismo para nosotros, para nuestra vida cristiana. Entre otras cosas, perdón, también dice que lo tenían que comer ceñidos sus lomos, o como quien dice, tenían que estar vestidos, preparados para salir. O sea, porque en cuanto el faraón falleciera su hijo y llamó a Moisés a decirle, ¿sabes qué? Ya vete, ya váyanse, ya no los quiero ver aquí. El pueblo tenía que ya estar listo y partir, ¿no? Entonces tenían que comer vestidos, inclusive
si mal no recuerdo, lo tenían que hacer de pie, porque ellos no sabían en qué momento el faraón dijera váyanse y era momento de irse. Entonces, pues tiene implicaciones. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, por ejemplo, toma la cena del Señor y bueno, también tengo que hacer la aclaración que Jesús vino a cumplir con todo esto. Durante los 33 años de vida que Jesús estuvo en esta tierra, Él participó de cada una de esas fiestas. Pero en especial en esta, inclusive les dijo a sus discípulos, sabiendo que él ya iba a ser crucificado, que él iba a entregar su vida, pues él les dice a sus discípulos que esa era una Pascua especial. Esta ya en años anteriores la he celebrado con ustedes, al menos 2 años antes, que su ministerio duró 3 años. Al menos 2 años, digamos, atrás, pues ya la había celebrado con ellos, pero esta tenía ya un significado distinto. Y Jesús les da el significado de esa Pascua, ¿verdad? Y dice que Él toma el pan ácimo, el pan sin levadura, la levadura es un simbolismo del pecado. Entonces él toma ese pan y lo parte y dice, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí todas las veces que coman de él, ¿verdad? Entonces es un recordatorio. Al final de cuentas vuelve a ser una remembranza, una conmemoración que el pueblo, que los discípulos iban a hacer, que cada que participaran de la Pascua iban a estar recordando que el cuerpo de Jesús fue partido, ¿verdad? Y que lo debían hacer en memoria de él. Y luego dice el apóstol Pablo que Jesús toma la copa y ciertamente en la celebración de la Pascua se tomaban varias copas. Ahorita pues no vamos a entrar a detalle de qué significaba cada copa. Y entonces toma la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto. Todas las veces que bebieren de esta copa, la muerte del Señor anuncian. O sea, mi muerte van a estar anunciando hasta que yo regrese. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué significado tendría para nosotros el decir, tenían que estar vestidos y comerla rápido? Pues que tenemos que estar preparados esperando su venida, que Él regrese, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí de todas estas implicaciones, pues está la cena del Señor y dice que esto se tenía que hacer continuamente. Dice, esto lo van a hacer en memoria de mí hasta que yo regrese. Entonces, pues esa es una implicación para nuestras vidas, es algo que debemos de practicar, que ya no es la Pascua, ya es la cena del Señor para nosotros como cristianos. ¿Qué otra te gusta? ¿Qué otra te gusta que platiquemos? Bueno, te voy a dar te voy a dar otra como ejemplo, es el bautismo, ¿verdad? En el bautismo, ¿qué es lo que pasa? El apóstol Pablo nos enseña que, como mencionabas tú, se desprenden muchas doctrinas de estos acontecimientos de la última semana. Otro de ellos es el bautismo, y el apóstol Pablo nos enseña el significado del bautismo. Nos dice que nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte, que morimos al viejo hombre, a esa naturaleza pecaminosa. Y esto es simbolizado cuando uno es sumergido en el agua, que es uno sepultado, ese viejo hombre es sepultado, y finalmente dice, cuando le levantan a uno de las aguas, uno es resucitado a una novedad de vida. Y nos enseña también el apóstol Pablo en una de las cartas a los Corintios que las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección, ¿verdad? Sí, y por ejemplo, ahorita que estás hablando acerca de estos dos temas importantes, que es el bautismo y la cena del Señor, hay que aclarar que no necesariamente esto tiene que llevarnos a la religiosidad.
de practicarlo como una obra más para que el Señor esté bien con nosotros. Y es algo que yo creo que en este tiempo debemos también de meditar. Yo, por ejemplo, vengo de una iglesia antes de venir aquí a Aguascalientes donde practicábamos la Cena del Señor todos los domingos, por ejemplo. Y había algunos que decían, no, pero es que eso ya lo ven como algo, ya le quitan el significado, eso no significa nada para nosotros, ya lo ven muy común, ya puede ser miles de cosas. O sea, realmente lo hagas una vez, lo hagas todos los días, lo hagas una vez cada semana. El significado debe ser el importante. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es el punto de partir la cena, de compartir el pan, de compartir el vino con los demás? Como tú lo acabas de decir, es un recordatorio de la Pascua, pero la Pascua verdadera, la que libró a todos los que creen en Cristo de su pecado. Así es. En el bautismo es lo mismo. Que sí tiene que ser el bautismo por inmersión, por aspersión. Creo que muchas veces nos metemos mucho más en el tema religioso, en el modo, a darle la esencia o lo esencial de cada símbolo real. Sí, claro, de cada significado que tiene que ver esto con la escritura. También podemos hablar de lo que tiene que ver con la resurrección, por ejemplo. Algo importante como tal es la resurrección de Cristo, es la victoria a la muerte, ¿no? La victoria a esta parte donde todo se queda hasta ahí, hasta donde nuestro pensamiento, por ejemplo, puede decir yo llego hasta la muerte, o es lo más común, ¿no? Yo hasta donde muere y ya se acabó mi vida. Y Cristo puso un parámetro todavía mucho más grande. El Señor, a través de este plan de redención que tiene toda la Escritura, da un plus, da decir, no se para ahí, o sea, hay todavía más para aquellos que creen en esta parte. Creo que el tema de la resurrección ha dado mucho de qué hablar, porque incluso personas que no creen se han puesto a indagar si es cierto, o sea, si realmente resucitó Cristo, si está, como dice la Escritura, o es tan central como dice la Escritura, ¿no? ¿Qué podremos ver sobre el tema de la resurrección en este tiempo? ¿Cuál sería la reflexión que nos debería de llevar esta parte? Pues sí, mira, incluso como comentamos en un bloque anterior, ¿no? Si Jesús no hubiera resucitado, pues realmente es vana nuestra fe. O sea, estamos perdiendo el tiempo. Y esa es una convicción basada en hechos, ¿verdad? Que muchas veces también no dimensionamos o no nos enseñan o no enseñamos, porque luego también tenemos la responsabilidad de enseñar, que por ejemplo la fe, muchas veces si tú le preguntas a un cristiano ¿qué es la fe, no? Y luego te dan la cita de Hebreos 11, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, etcétera, etcétera. Pero la realidad de las cosas es que la fe tiene un fundamento en el pasado. ¿Sí? Nuestra fe está fundada en un hecho pasado, que eso es distinto a esperanza. La esperanza es lo que viene adelante, precisamente lo que mencionabas, lo que Cristo puso ya adelante con su resurrección, que es la vida eterna, ¿verdad? Y esa es nuestra esperanza, tener, participar de esa vida eterna. Pero entonces aquí hay un parteaguas, porque al final de cuentas también, como mencionabas, hay evidencias históricas, ¿sí? Hay tan evidencias históricas que el Imperio Romano legisló leyes en contra de profanar tumbas para hacer la simulación de que resucitó a alguien, ¿no? A raíz precisamente de la resurrección de Jesús, ¿sí? Implementaron leyes para evitar que se dijera que se tomó un cuerpo, ¿no? Cosas así. Y muchas de estas evidencias son de personas que incluso pues ni eran creyentes, o sea, no creían en el camino, no creían en Jesús, no eran judíos que profesaran la fe en el Mesías, o todas esas cuestiones. Tenemos historiadores como Josefo, que él era judío, pero estaba
trabajando para el Imperio Romano, y él documentó todos estos acontecimientos, pero no era cristiano, por así decirlo. Tenemos otros historiadores como Eusebio, otros historiadores, ahorita se me escapan sus nombres, que incluso eran romanos, y hay documentos, cartas enviadas entre los emperadores y sus gobernadores, en los que queda pues todos estos hechos por escrito, ¿no? La evidencia que hay es abrumadora, a diferencia de otros personajes históricos, ¿verdad? Entonces, claro, nuestra fe tiene un fundamento, y es en la resurrección. Todos los que vieron a Jesús resucitado, ¿sí? Porque la palabra nos enseña que no solamente fueron sus discípulos, no solamente nos enseña que fueron estas mujeres que eran las que le servían a Jesús, también nos dice que llegaron a haber hasta 500 personas que lo vieron a él resucitado. Entonces, pues la resurrección es la base de todo, ¿no? De todo lo que pudiéramos decir. Y pues esa es nuestra celebración, ¿verdad? Por eso llegamos al domingo de resurrección, y es un domingo de victoria. Finalmente, cuando nosotros cada domingo que nos reunimos, que esa debería de ser una de las implicaciones, ya nos reunimos por costumbre, por hábito, muchas veces ya, ay, es domingo, hay que ir a la iglesia, ya, oye hijo, pero pues tú eres el pastor. O sea, ¿cómo dices eso si eres el pastor? Tú eres el pastor, tú eres el primero, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender? Es que cada domingo que nos reunimos, como lo hacía la iglesia primitiva, era para celebrar la victoria de Jesucristo sobre la muerte, sobre el pecado, ¿sí? Y que como dijo el apóstol Pablo, mira, hasta me emociono, ¿verdad? Hasta me emociono, y como dijo el apóstol Pablo, que nosotros, híjoles, es que esto es hermoso, esto es padrísimo, y lo voy a poner así con un ejemplo burdo y coloquial, ¿no? Si tú pones a dos peleadores arriba de un ring, están peleando por el campeonato mundial, y ellos están ahí dando el entre, ¿no? Y no lo voy a hacer tan gráfico como alguna vez lo escuché este ejemplo, pero finalmente uno levanta la mano de la victoria y le has puesto el cinturón de campeón mundial de los pesos pesados, ¿no? Ya venció a su contrincante, en este caso Jesús ya venció a la muerte, ya venció el pecado. ¿Y qué es lo que hace este boxeador? Toma el cinturón de campeón y va y se lo entrega a su padre. Y entonces ese padre se convierte en más que vencedor. O sea, él no metió ni las manos, y él ahora ostenta el cinturón de campeón que su hijo le dio. Y eso mismo pasa con nosotros, que ahora en esa victoria de Jesús, tú y yo somos más que vencedores. Y entonces nosotros vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, vamos de gloria en gloria. Dice la palabra de Dios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, eso no nos libra de tener luchas, de tener problemas, de tener complicaciones en nuestra vida y en nuestro trato con los demás, pero sí nos da la convicción y la seguridad que al final de cuentas somos más que vencedores, ¿verdad? Y esa es una implicación de la resurrección. De la resurrección como nunca, porque es algo fundamental en la vida, tú lo dijiste muy bien, es algo fundamental en la vida cristiana. Es un antes y un después. Así es. O sea, es antes de la resurrección, y evidencias, como dices, tan grandes como que la misma historia está partida por Cristo. Es antes de Cristo, después de Cristo. O sea, es algo muy profundo. Uh-huh. Y es algo que en este tiempo es un buen tiempo para reflexionar.
No solo ahorita, obviamente, no solo en este tiempo, no solo viendo, sino cada día. no solo viendo la película del Mártir del Calvario que salía en la televisión y veías a este personaje español hablando así como muy mártir, ¿no? O O sea, La Pasión de con Cristo, la ahora pasión de Cristo, de Mel Gibson. que también está muy abrumadora la película, una realidad, pero es muy abrumadora. Entiendes que esto no solamente fue algo para que nosotros viéramos, sino que tiene una implicación mucho más profunda en nuestro corazón, en nuestra vida y en lo que viene después con lo de la resurrección. Tocaste un tema muy importante ahorita que tiene que ver con el domingo. Y eso, por ejemplo, viéndolo desde este punto, a lo mejor, y tú dirías, ¿y qué tiene que ver el domingo? Pues precisamente esto que hablas, ¿por qué celebramos nuestro culto todas las semanas en domingo? Es interesante, o sea, realmente si te pones a pensar en este tiempo que estamos pasando, te das cuenta que la implicación en la vida cristiana es bárbara. O sea, son muchas cosas las que tenemos que hacer. Y no nos vamos a meter tal vez en que quienes lo hacen un día o lo hacen otro día. O sea, realmente se hace un culto o se estableció el que fuera las reuniones cada primer día de la semana por esta razón. Sí, como dices tú, pues se puede prestar a cierta polémica, ¿verdad? Pero quizás nos falta un tanto entender, por ejemplo, el desfase de los meses. Por ejemplo, cuando te digo, que el pueblo hebreo celebra la Pascua el día 14 del mes de Nisan. Y bueno, el mes de Nisan, como es un calendario lunar, a veces a nosotros nos toca en marzo y a veces nos toca en abril. Perdón. Y quizás en ese sentido, luego por eso también andamos ansiosos. Ay, esta Semana Santa, ¿cuándo nos toca? Si en marzo o en abril, perdón. Ok, entonces está ese desfase. Y luego todavía está el desfase de que, por ejemplo, nosotros nos guiamos por días de 24 horas en el sentido de que a medianoche empieza el siguiente día, ¿no? Y en la cultura hebrea, pues era a medios días, ¿no? Entonces era que la hora tercera, la hora sexta, la hora novena, y digamos, por ejemplo, el Shabbat que celebran los judíos, pues empiezan ellos a lo que para nosotros es la mitad del viernes, o el viernes a las 6 de la tarde que empieza a atardecer o a anochecer, mejor dicho, y termina su Shabbat para lo que nosotros es el sábado a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, ese desfase de días, pues, nos puede llegar a prestar cierta confusión, ¿verdad? Pero lo que sí nos deja claro la Escritura es que en el primer día de la semana, y el primer día de la semana es domingo, es que las mujeres van al sepulcro y encuentran el sepulcro vacío. O sea, perdón, pero también qué valor de estas mujeres, ¿eh? Ahora en estos tiempos de feministas y que la mujer, un valor que no se les da, etcétera, etcétera. Las mujeres son las primeras evangelistas, son las primeras en predicar las buenas nuevas del evangelio, porque ellas de madrugada, el primer día de la semana, van al sepulcro, lo encuentran vacíos. Es más, tuvieron el privilegio y el honor de que Jesús fue a las primeras a las que se les apareció, a las mujeres. Fíjate, cuando las mujeres, su testimonio y su valor ante la corte no servía de nada. O sea, si era una mujer, su testimonio no servía. Eran menospreciadas las mujeres, eran un cero a la izquierda. Y Jesús les da el testimonio a ellas. Les da el testimonio a ellas de que mira, aquí estoy, ya resucité. Y ellas fueron las que van con los apóstoles que estaban afligidos, estaban acongojados, estaban tristes, estaban temerosos porque igual y entonces ellos pensaban que corrían el riesgo de pasar la misma suerte de Jesucristo. Claro. Y que lleguen las mujeres y les digan, Jesús resucitó, yo ya lo vi con mis propios ojos. Y pues si ves el relato vas a ver que pues como que las tildan de locas
y dicen, no, no puede ser posible, y salen Pedro y Juan corriendo para verificar, y entonces ya ellos verifican que la tumba está vacía, ¿verdad? Y por ejemplo, ahí hay algo también, un simbolismo que dice que encuentran los envoltorios en los que pusieron a Jesús, dicen que los encuentran bien arregladitos, dobladitos, no están ahí tirados o desperdigados en la tumba, dice que los encuentran dobladitos ahí. Y eso, cuando uno llegaba en el pueblo hebreo, cuando uno llegaba a una casa y en esa casa se sentía a gusto, se sentía bien tratado, se sentía amado y que formaba parte de esa casa, de esa familia, dejaba uno así las ropas en la cama, bien dobladitas, porque eso significaba que se había sentido a gusto y que iba a regresar, que quería regresar. Y eso pues también tiene una implicación para nosotros, porque Jesús se plació en estar en medio de nosotros, que en esta carne humana en la que sufrió aflicción, y la sufrió dura, muy fuerte, claro. Pero aún así dijo, estuve a gusto con ustedes y voy a regresar por ustedes. Entonces, pues es algo maravilloso, es algo hermoso, y nosotros como cristianos, ¿por qué el domingo? Porque fue cuando se hizo el anuncio. O sea, independientemente que lo que tú quieras, la Biblia dejó el registro que en el primer día de la semana las mujeres fueron a dar las buenas nuevas, y por eso nosotros nos reunimos el domingo. Y bueno, por ahí hay otra literatura que puede ampliar más el por qué en domingo, ¿no? Pero claro, sí, y sobre todo que tiene que ver con que todo lo que pasó, todo lo que se enmarcó en esta semana, en estos días, se hacen presentes hasta el día de hoy. Entonces es algo que como cristianos tenemos que estar recordando continuamente, y pues, como dices, no acabaríamos de decir cuáles serían muchas más implicaciones. Estas pueden ser como pues, las más simbólicas, las más cruciales, pero realmente podríamos hablar de muchísimas cosas a través del ministerio de Jesús, de todo lo que pasó, de este tiempo en el cual ahorita mencionabas por ejemplo el tema de las mujeres. También podemos hablar tantísimo de esos temas, y vienen justamente de parte, o sea, de desligado o ligado más bien a lo que fue la resurrección, o sea, y eso es muy interesante. Vamos a continuar el siguiente bloque, ya para concluir, para no abrumarlos con tanta información, porque de verdad podríamos pasarnos aquí mucho tiempo hablando. Vamos a concluir en el siguiente bloque, así que pues continuamos ahorita.